Bienvenidos, Dios les bendiga a un episodio más de nuestro podcast El After, dirigido por Juvenvisión. Bienvenidos a este episodio número 9, 9 episodios, gracias al Señor, pues hemos llegado a este episodio y hoy con un tema muy, pero muy importante en el cual sé que Dios va a edificar nuestra vida, va a edificar la iglesia de Jesucristo. Así que bienvenidos a este episodio número 9 de nuestro podcast El After. Vuelvo a repetir, dirigido por Juvenvisión y obviamente pues nuestros invitados. El día de hoy no estamos solos en este lugar, tenemos invitados especiales ahí para que nos puedan saludar el día de hoy en este episodio número 9. Tenemos a dos invitadazos el día de hoy que vamos a estar tratando de un tema súper importante que estremeció el mundo entero. Así que bienvenidos. Y esperamos de verdad que este tiempo en el cual estemos nosotros juntamente con ustedes puedan prestar la atención. Es un tema así bien interesante que yo sé que más de alguno de nosotros o en su mayoría de los cristianos se ha preguntado, ha tenido esa incógnita o incluso han estado alerta del por qué están sucediendo las cosas. Sí. Entonces, pilas ahí, a ponerse ahí, a compartirlo, manden a los grupos que están y yo sé que el día de hoy vamos a aprender algo muy bonito y sin duda alguna la revelación de Dios es lo que el Señor quiere que nosotros estemos alerta y nosotros aprendamos en esta noche. Eso, bienvenidos ahí a nuestros invitados especiales y de verdad de alta categoría al día de hoy. No han salido en cámara, sí. todavía Así no, que no, le damos no la bienvenida ahí a nuestros hermanos Luis Asturias y de igual manera ya Raúl, que el día de hoy nos están ahí acompañando en este episodio número 9 y vamos a dejar ahí los micrófonos para que nos puedan saludar. Dios les bendiga a cada uno de los que nos están sintonizando. Pues me presento, soy Luis Asturias y pues espero que puedan seguir en lo que es este episodio del podcast. Este es un tema, como dijo Ellison, que es muy mencionado entre los cristianos y que también es muy interesante que nosotros como cristianos podamos entender esto y podamos comprender lo que está pasando. Y pues los saludo a cada uno de los que nos están sintonizando y pues espero que se puedan quedar en este episodio y que puedan disfrutar de este tema como nosotros lo vamos a disfrutar hablando de esto. Eso. Amén, que Dios les bendiga a los que están ahí en sintonía esta noche. Gracias Pastor Guillermo, amén. Gracias Ellison y a Juvenvisión por hacernos la invitación, porque soy el agregado hoy acá. De verdad es una bendición estar acá en este programa, pues que sin duda alguna ha traído bendición para los jóvenes y todos aquellos que nos ven, porque no solo nos ven jóvenes, ¿verdad? Sí. Sino que también se suman más. Así que inviten ahí a más personas, como decía Ellison, para que nos puedan ver y pues traemos un tema tal vez no muy común, ¿verdad? Pero como decía Luis, que se tiene que hablar y se tiene que hablar entre nosotros como cristianos y como hijos de Dios y saber los tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿verdad, Pastor? Eso, bienvenidos entonces a Raúl y a Luis, gracias por acompañarnos. Miren, de verdad que hoy los vamos a fusilar, dijo. Así que si usted tiene dudas acerca del tema, entonces también puede preguntar. Nosotros aquí tenemos un listado ahí para preguntar. Usted saque también sus preguntas ahí. Eso. Así que comparta esa transmisión como todos los episodios que hemos tenido. Gracias, de verdad. Si usted se ha perdido los episodios anteriores, los 8 episodios que hemos ya tenido ahí grabando, gracias al Señor, pues están en YouTube, ¿verdad? Están en la página de Juvenvisión. Juvenvisión y también nos pueden encontrar en Spotify. Eso, ¿cómo? Spotify. Eso. Solo inglés. Solo. Ahí nos puede buscar como El After, ahí nos encuentran y pues ahí están los 8 episodios grabados para que usted pueda regresar y volver nuevamente a escucharlos si usted se los ha perdido. Así que tenemos ahí un par de conectados, 18 conectados hasta este momento, gracias ahí al pastor David. Ahí dice, saludos hermanos teólogos, dice, teolocos. Dice. Saludos, pastor. Pastor, aquí estuvieras, pastor. Dijo que iba a venir y no vino. No, pero yo sé que va a haber otro episodio igual o peor todavía, más fire. Más cardíaco. Eso, así que invite por favor ahí, tagleen a alguien de sus amigos, de los líderes ahí para que nos apoyen, para que esto pueda llegar más allá, porque traemos un tema sumamente importante que considero yo en lo personal que literalmente estamos ya en las últimas, ¿verdad? Ya estamos en las cúspides de
de la semana 70, ¿verdad? Así es. Y estamos ya a punto de entrar a esa semana, y el día de hoy traemos este tema muy especial, pero quiero que usted pueda ahí apoyarnos comentando en esta transmisión. Apóyeme ahí a poder taglear a los amigos, hermanos, primos, primas, líderes, supervisores ahí para que nos puedan apoyar. Y pues que pueda subir esta transmisión y pueda llegar aún más a más personas, a más jóvenes, a más hermanos creyentes de la palabra del Señor, porque sé que este episodio viene en todo y sin duda alguna va a edificar nuestra vida. Amén. Y precisamente fue que le pusimos ahí en el título cuenta regresiva. Eso. Le estamos dando un spoiler ahí de todo lo que vamos a hablar. Y de verdad esperamos que esto sea un episodio en el que nosotros podamos comprender en realidad la situación en la que estamos, como decía Pastor Guillermo, el tiempo en el que estamos, y qué chilero que nosotros lo estamos viviendo. Sí, la ¿Qué verdad. piensan ustedes? Bueno, así que de verdad que este es un tiempo muy especial para la iglesia, y pues le damos el tema de una vez. Ya lo dijo Ellison. El tema de este episodio número 9 es cuenta regresiva. Y usted dirá, ¿por qué va cronómetro o qué? Sí tiene que ver con cronómetro y sí tiene que ver con reloj. Y es el reloj de Dios, que usted ya sabe quién es: Israel. El día de hoy vamos a estar hablando de cuenta regresiva y vamos a estar hablando de la nación de Israel, el conflicto de que hoy en día estamos viviendo, ¿verdad? Hace un par de días, no sé exactamente en qué fecha del mes de octubre, pero se comenzó un bombardeo más fuerte en Israel, y eso despertó la alarma a nivel mundial, pero quizás también no solamente a nivel mundial de naciones, sino que también a nivel iglesia, que creo que es un momento y un mover muy especial para la iglesia de hoy en día, y lo que está pasando también en Israel el día de hoy. Así que vamos a comenzar con este tema muy especial, y por eso traemos a los teólogos el día de hoy, ahí a Luis, a Raúl, a Ellison. Y a mí. Y a Ellison. A Ellison no lo dejen atrás. Por favor, manden sus preguntas, pero dirigidas así. Por ejemplo, si quiere hacer una pregunta, dígale a Wich o a Raúl. A mí no me van a mencionar, por favor. No, creo que aquí estamos para aprender, pero sobre todo para que nosotros podamos expresar y podamos comprender a través de la palabra de Dios el tiempo en el que estamos viviendo. Y como decíamos, la cuenta regresiva. Entonces, empecemos lleno por el principio, dijo. Entonces, ¿desde cuándo empezó todo esto? O sea, ¿desde cuándo? ¿Desde dónde podemos tener la referencia de que íbamos a estar en este tiempo exactamente? Ok, como ustedes saben, en este caso, pues a nivel mundial, ustedes ya saben que Israel está librando desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Raúl? Así es. Lo que son las batallas, y creo que hay pelea entre el pueblo israelita y pues muchos pueblos más, ¿verdad? Muchos naciones, digámoslo de esa manera, o grupos que se han levantado, que se les denomina los enemigos de Israel. Así es. ¿Verdad, Raúl? Atrás de cámaras hablábamos con los muchachos de cómo Israel hasta el día de hoy pues tuvo su origen. A ver, alguien de ustedes que nos pueda contar cómo inicia Israel, como ya a resurgir, o cómo comienza Dios a tomar a ese pueblo escogido, ¿verdad? Amén. Pues la historia de Israel, para los que hemos estudiado la palabra o hemos estudiado por lo menos Génesis, ¿verdad? Podemos ver los inicios de Israel, y ya lo decías, que hoy pues todo mundo habla de la guerra que está peleando Israel. El 7 de octubre a las 6 de la mañana reciben uno de los misiles más poderosos que venía de la Franja de Gaza. Y de sorpresa. Estaban en una celebración muy importante para Sí. Israel, que es el Yom Kippur, que es una de las fiestas que ellos celebran y tienen ahí sí que muy, muy solemnes para el pueblo de Israel. Pero ¿de dónde nace decía Ellison, de dónde surge esta pelea entre árabes, entre palestinos, israelitas, ¿verdad? ¿De dónde viene la pelea? Pues tenemos que irnos a la Biblia, ¿verdad? Porque todo es bíblico, Sí, ¿verdad? amén. Todo es bíblico, todo es profético desde que nosotros leemos la palabra de Dios. Y para ello, pues vamos a ir allá a Génesis 16, en su capítulo 16, versículo 1 al 12. ¿Verdad? Pues lo vamos a parafrasear un poquito, porque Claro. si lo leemos nos vamos a llevar toda la noche hasta las 12, ¿verdad? Pero se habla de, o si es un poquito atrás, pastor, en el 15, ¿verdad? Sí. Donde Dios le da la promesa a La promesa. Abraham,
y a Sara. Esto desde acá se empieza a notar, es a Abraham y a Sara, ¿verdad? Se le da la promesa de que serían padres de una gran nación. Sí. Y pues todos sabemos que se le fue dada esa palabra a Abraham, y pues vimos que también como que Sara no mucho le creó al No, principio a sí, Dios, claro. ¿verdad? Era falta de fe. Tenía como aquella duda, porque, ¿por qué? Porque ellos ya eran viejos, Ya eran ancianos, sí. ya eran pasaditos de los 70 por ahí, ¿verdad? Entonces viene Dios y le dice a Abraham, pero voy a hacer de ti una gran nación. Pasan los años y esa promesa no se veía por dónde. Claro. ¿Verdad? Y pues de allí Sara ve que ella no iba a poder, como decía el pastor, perdió la fe, ¿verdad? O no le creó a Dios. Incluso dice la Biblia que hasta se rió de lo que Dios había dicho. Pero de allí Sara toma una decisión, pues que ni lento ni perezoso Abraham lo tomó. Pues tenía la costumbre, ¿verdad? O se tenía la costumbre que la jefa de la casa, podría decir así, tuviera sus siervas, sus esclavas. Y una de ellas, que era egipcia, que se llamaba Agar. Desde ahí empezamos a ver, porque era egipcia, venía de una nación que ya estaba en sus apogeos, te podríamos decir así, un poquito ya grande. Ajá. Pero le dice Sara a Abraham, no creo que en mí se cumpla esa promesa, mejor toma a mi sierva Agar. Y dice la Biblia que pues Abraham no dijo que no, ¿verdad? Y Venga, chepacá. venga hacia tu reino, dijo Abraham. Bueno, dijo, ya que me dieron permiso, ¿va? Toma la decisión Abraham y pues nace de esa relación, ¿verdad? Sexual, llamémosla así, porque amor no creo que había, pero para cumplir esa promesa. Abraham piensa que así tenía que haberlo hecho. Y nace de esa relación un hijo, y este hijo se llamaba Ismael. Y ya se van a dar cuenta que ese nombre, ¿verdad? Después que tanto da, ¿verdad? Porque tal vez muchos se han escuchado el Islam, los ismaelitas y todo lo demás, ¿verdad? Pues de ahí viene y empieza a surgir una nación que va a ser poderosa, ¿sí? Porque créanme que pues tal vez Abraham no lo pensó así, pero Dios ya lo tenía en sus planes, porque esto todo es planeado. Sí, y ya lo vamos a leer ahí. Por eso es que se le dice el reloj de Dios, porque Dios ya tenía todo cronometrado planeado. Y desde ese momento ya comienza la cuenta regresiva para lo que luego iba a venir. Para el mundo entero, la humanidad y así todo es. eso. Nace Ismael. Y Abraham piensa que él es el hijo de la promesa. Esto es interesante porque no era como que, la gran metí las 4, como decimos aquí, ¿verdad? La gran ya no. No, él piensa que Ismael es el hijo de la promesa. Que él estaba haciendo lo correcto. Y lo vemos que pues Agar, dice la Biblia, pues si podemos parafrasear un poco más, pues Agar se sentía la reina de la casa y hacía como que ya la viejita, ¿verdad? Ya no servía. Ya no valía, ¿verdad? Y decía Agar, no, es que este es el hijo de la promesa. Y pues no, Dios le para el carro a Abraham más adelante, ¿verdad? Pero yo quiero leer Génesis 1:12. Luis, si nos lo puede leer, Génesis 1:12. 16:12, perdón. 16:12. Y dice así, Génesis 16:12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Oí que eso es Dios hablándole a Agar, ¿sí? Ese es Dios. Dice que el ángel de Jehová se le aparece a Agar y le dice, Ismael será hombre fuerte. Claro. Dice otra versión, será un hombre fuerte, se irá contra todos y todos vendrán contra ellos. Y le sigue diciendo más adelante algo aún más fuerte, ¿verdad? Pero ahí aún podemos decirlo, no había nacido Isaac. 25 años después de eso nace Isaac. El de la promesa. 25 años después de que Ismael naciera. Y ahí nace Isaac, y vamos para ver lo que Dios habla, ¿verdad? De Isaac.
pues ya lo leímos ahí en el 15 o lo podemos ver en el Sí, capítulo claro. 15. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo en mi casa es ese de Damaseno Eliezer. Digo también a Abraham, mira que no has dado prole, y aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Está hablándole de Abraham a Dios, ¿verdad? Sí. Entonces dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Un hijo de Abraham para con Sara. Así es. Y vemos ahí que pues se juntó Abraham con dos hijos, ¿verdad? Uno que pensaba Abraham que era el hijo de la Sí. promesa, pero que podemos leer en el capítulo 21, versículo 8 al 12, Luis, si lo tenés por ahí. Capítulo 21, 8 al 12 dice, Ajá. y creció el niño y fue destetado, hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. E interesante el 13 dice, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Eso es, pero de ahí, si quieren saber de dónde surge la pelea del Medio Oriente, porque eso Sí, no es todos de los ahora. países árabes, De vamos. todos los países árabes, pues de ahí empieza, Correcto. desde que dice que Agar se burlaba de Isaac, y no digamos el niñito, ¿verdad? Ismael, me imagino yo que le hacía bullying, Le sacaba ¿verdad? la lengua. Ah. Y no era pequeño, Ismael ya tenía una edad un poquito avanzada cuando fue desterrado, porque ¿qué hizo o qué hace Abraham? Pues tuvo que sacar Sí, a Agar. a Agar. Y a su hijo. Y adivinen a dónde lo envió. No adivinen, sino que ya sabemos a dónde lo envió. Sí, al desierto. Al desierto. Al desierto. Y ya vamos a ver más adelante qué había en ese desierto, ¿verdad? Porque de ahí nace una nación bien poderosa Sí. actualmente, ¿verdad? Y por la cual todos los reinos poderosos de este mundo, ¿verdad? Hablemos de Rusia, hablemos de Estados Unidos, quieren un pedacito de ese desierto. lugar, claro. Y Dios le dice, Abraham le dice a Agar, vete, ¿verdad? Y saca a Ismael y saca a Agar de la tierra, Claro. ¿verdad? Y ahí nacen los árabes. Correcto. Exactamente. Y entonces, solo agregando un poquito, cabal, cuando empezó todo esto, unas compañeras de mi trabajo me preguntaban, ¿y eso qué onda, pues? Ajá, que con ese- Porque con qué se empezamos a hablar comen. de eso y yo les medio expliqué según mi experiencia como teólogo. Yo Si les quiere. expliqué y me dijeron, pero qué mala onda el Abraham, porque tuvo dos hijos y mandó uno para otro lado y se quedó con uno. Pero entonces yo le decía, y es lo que es, lo que es, y por eso es que está pasando eso, pues se tenía que cumplir la palabra, ¿va? O sea, tenía que empezar, y mira cómo empieza, ¿va? O sea, cómo empezó eso, y cómo, así como dijiste, como dijo Raúl, cómo surgieron los árabes, y cómo todo eso empezó a marcar la historia, y cómo todo eso va a hacer que la historia, pues, pueda terminar, ¿va? Correcto. Y todos sabemos que después Isaac pues tiene un hijo, o bueno, no tuvo uno, tuvo dos, ¿verdad? Dos gemelos, ¿verdad? De ahí nace Esaú y Jacob, ¿verdad? Y vemos cómo también ahí hubo un poquito de conflicto, pero desde ahí, como decía Elison, se empieza a cumplir lo que Dios tenía lo que Dios había dicho a Abraham, que sería una nación grande. Y vemos que de Jacob nacen las 12 tribus, ¿verdad? tribus, Las 12 tribus que formaron el pueblo de Israel. Ahora ya es conocido como Israel. Correcto. Entonces, miren, aquellos que dicen, no, es que la Biblia no tiene un fundamento y todo, pues solo vean ahorita las noticias, ¿verdad? Esta guerra que se vive, eso fue escrito hace muchos años atrás, hace más de 3000 años, ¿verdad?
Y ahí sigue estando y se siguen cumpliendo esas profecías, ¿verdad? Que Dios ha dado. Por ejemplo, leíamos en el Génesis 16:12, ¿verdad? Que este pueblo sería muy fuerte, sería muy poderoso y todos se levantarían contra él, pero él se levantaría contra su hermano también, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo hoy en día se está librando esta guerra, pero ¿por qué? La pregunta es ¿qué? ¿Qué tiene que ver o por qué se libra esta guerra, verdad? Pues según lo que yo tengo entendido, esta guerra se está librando por tener la primogenitura, es decir, las tierras que le pertenecieron a Abraham, es decir, Canaán, donde ahora está Israel, pero en cierta parte también toma un poco de territorio los palestinos, es decir, los árabes, y de ahí eso es lo que se están peleando la primogenitura, que según Ismael, a él le pertenece por haber sido el primer hijo, pero en los designios de Dios estaba dárselo a Isaac. Exactamente, y fíjate que yo estaba viendo yo que como miro TikTok, es pecado ver mucho TikTok ustedes, pero estaba yo viendo videos de cómo los bombardeos y todo, y como ahí se maneja una onda de que lo que diga uno lo dice el otro y del otro y del otro, vamos. Pero entonces me impresionaba mucho, y ahorita vamos a que me resuelvan esta duda, así va, de que por ejemplo, toda la gente empezaba a decir, es que ese territorio es de Palestina, y que yo voy por Palestina, y que Israel es el que está matando a la gente, que Israel o sea, la sociedad o la gente mira a Israel como los malos del cuento, como que los que están tomando el territorio que según ellos no les corresponde. Entonces, ahora como lo que decía Luis, o sea, eso es de ellos, pues, o sea. Esto es contradictorio, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y Ellison lo acabo de decir. Yo lo iba a decir más adelante, pero ya que lo tomaste, ¿verdad? No, está bien. Ustedes ven hoy en día redes sociales y más TikTok, como lo decís, que es donde más se dio a conocer esta guerra. Pues vemos yo no vi mucha división, porque veo yo que todos están a favor de Palestina, ¿verdad? Porque decían, oremos por Israel, oremos por la paz de Israel, y todos empiezan a comentar, ¿y por qué no oramos también por Palestina? ¿O qué tiene? Entonces, es esa parte, entonces te chocas, ¿verdad? Y decís, entonces, ¿a quién es el primero y quién es el segundo? ¿Quién llegó primero? Si seguimos la historia, a Israel se le fue dada o se le prometió una tierra, ¿verdad? Y se le fue prometida a Israel, a Jacob directamente, y pues lo vemos más adelante que lo conquista. ¿Quién conquista Canaán? Pues más adelante lo conquista Josué. Josué, ¿verdad? Porque bueno, ahí nos saltamos la historia de Moisés, ¿verdad? Que se llevó al pueblo de Israel al desierto y todo lo demás, pero luego 40 años después conquistan la tierra que Dios les había prometido, que entraron a la tierra. Pero qué especial, porque Israel tuvo que pelear por esa tierra. No fue que la fueron, aquí está Fray Janes, ¿verdad? Hace 200 años, ¿verdad? Que no había nada. Aquí sí, no, ya había gente ahí. Palestina reclama que esas tierras les pertenecen a ellos por más de 3000 años, porque esas tierras pertenecían a los eternos rivales de Israel, que eran los filisteos, exacto. que también son descendientes también de Ismael, si lo vemos de esa manera. Entonces, los palestinos dicen, no, estas tierras les pertenecían a los filisteos y nosotros somos descendientes de ellos. Todos Lo pelearon hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, vemos que luego Israel toma esta tierra, se hacen de ellos, luego viene David y luego vienen los reyes. ¿Y qué pasó? Una gran nación poderosa. Nadie se podía meter con Israel porque eran los duros. Claro. Pero luego vemos más adelante, y nos vamos a ir un poquito más adelante porque si no, no vamos a terminar. 70 años después de la muerte de Jesús, Jesús profetiza algo y profetiza algo sobre Jerusalén. Y dice, no quedará piedra sobre piedra en este lugar. 70 años después, Roma ataca a Israel y prácticamente los destruye como lo poquito que tenían cuando Jesús estuvo acá, lo poquito que tenían lo destruyen los romanos y son esparcidos. Los pocos judíos quedaron ahí, unos cuantos, pero los demás
fueron y tomaron asilo en muchos otros países, ¿verdad? Y pues ahí es donde ahorita, como decían tus amigos, ¿verdad? ¿A quién le pertenecía entonces, Ajá. verdad? Fueron exiliados. En Fueron todos los exiliados países, en todos los países. Claro. Israel directamente pasó a ser, ya podríamos hacer así, nada, Sí. ¿verdad? Nada, porque no tenían nada. Sí. ¿Qué pasó ahí? Entonces los palestinos dicen, bueno, el que se va a la vía Aprovechar. pierde su silla, ¿va? Y dijeron los palestinos, no, entonces tomamos todo. Por eso es que era conocida como la tierra palestina, ¿verdad? Todo lo que hoy conocemos también como Israel eran los palestinos. Eran parte del mismo territorio. Sí, lástima digamos. que no tenemos aquí un mapa, ¿verdad? Sí, de cabal, Israel, o aquí tal vez ahí está, los de sí. medios nos van a poner el mapa, ¿verdad? La división entre Israel y los palestinos. Pero créame que es un territorio, creo que Fraijanes es grande, ¿verdad? No, creo que es un poquito más extenso que Fraijanes, pero que es un territorio que ellos se pelean, ya lo decía Luis. ¿Por qué? Porque ¿a quién le pertenece en realidad? ¿Al Claro. primogénito Ismael o al primogénito de la promesa que es Isaac, ¿verdad? Pero si nos vamos por el lado bíblico, En este caso, pues era el de la promesa, pues que es Isaac, que a la final, pues vemos en la palabra del Señor de cómo Dios se dirige a la familia. Recordémonos que Dios comienza en familia, ¿va? Ustedes, Correcto. lamentablemente, pues en ese tiempo de Abraham, se tomaba como, inclusive Dios mismo le dice, entonces, ¿qué? ¿Vas a ser de mi descendencia de esclavos? Y Dios le dice, no, porque a vos te voy a dar. Por cierto, Sara es estéril, le dijo a Abraham, ¿va? Pero no, yo voy a ser de tu descendencia, de tus propios lomos, parafraseando, o sea, de los lomos tuyos, y con Sara no solamente va a ser de una esclava. Correcto. Y aquí es donde quizás muchos de nosotros podemos poner también, como dijo Ellison, ¿verdad? Como a los que no conocemos la historia, esa parte como que Israel el malo del cuento, Exacto. ¿verdad? Y lo que muchos creen hasta el día de hoy, inclusive tal vez hasta cristianos, ¿verdad? Creemos o creen en este caso que tal vez el malo de la historia es Israel, cuando no es así. Cuando no es que sea malo tampoco Ismael, sino que a la final ellos están peleando, como decía Luis, la primogenitura, esa parte de la promesa que el Señor le había dado a Abraham. Lo único acá, imagínense, a veces uno por apresurado se mete a clavos. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. A Abraham por apresurado, decir, bueno, se tiene que cumplir la promesa se tiene que cumplir a la ya. Fue que Sara le ofreció a su esclava y por apresurado, y apresurado ella también, se metió a clavos, que a la final 2 hijos, ¿verdad? 2 grandes naciones que hasta el día de hoy sus descendientes son eternos rivales, enemigos unos de otros. Y todos admiran a Abraham, los dos. Sí. Porque Es el padre de ellos. Es el padre Claro. de ellos, ¿verdad? Ellos reconocen a Abraham y los dos dicen, no, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y el otro dice, Claro. yo también soy hijo. Es mi papá. Ajá, y Es mi todo, papá. ¿va? Lo único que pues si creen en otras cuestiones Claro. no tan buenas, ¿verdad? Sí, correcto, Y ya, ya ha sido la tría y toda esa correcto. parte de allí. ¿va? Y vemos cómo también Israel, ¿verdad? Perdió el rumbo, llamémoslo así, cuando Jesús viene, Claro. porque también ellos están peleando esa guerra porque desconocieron a Jesús como su Mesías, el cual ellos esperaban. Y eso es tremendo también. Sí, correcto. Porque podemos ver que Israel pues está ahí porque no conoció el tiempo, Wow. el tiempo que tenían que haber conocido Exacto. y decir, no, Él es el Mesías en el cual los profetas hablaron, ¿verdad? Y reconocerlo, pero más bien lo entregaron y lo Wow. crucificaron. Sí. Y por eso es que a partir de ese tiempo ellos pierden esa tierra. Ujú. Perdieron por más de 1500 años, no hombre, más, como 1900. 1900 y resto de años, ellos estuvieron Sin lugar. sin lugar. Sí. Y los pocos que quedaron en el territorio palestino, porque así se le conoce como Palestina, que se conocía así, se quedaron ahí unos pocos, pero no eran muchos. Y esto es, ya lo decía Ellison, qué chilero estar viviendo en estos tiempos. Claro. Ahora bien, si estamos contando esta parte, ya sabemos ahora. ¿De dónde vienen los árabes? De Ismael, Ismael. todos los descendientes de Ismael. ¿De dónde vienen los israelitas? Pues todos los descendientes de Isaac, ¿verdad? Del hijo de la promesa.
Ahora bien, si hablamos esta parte de historia y contexto, porque ahora en nuestra actualidad uno puede decir, pero ¿quién hizo Ismael? ¿Quién hizo Isaac? ¿Qué, y a mí qué va? Como iglesia o como cristiano, ¿qué me interesa? Va? ¿No? Y aquí es donde comienza algo especial, porque si nos damos cuenta, todo el Medio Oriente, todos los países árabes, ahora bíblicamente pues ya sabemos que lo están peleando contra Israel, porque entre comillas les pertenece a ellos, a los árabes. E Israel lo está defendiendo a capa y espada, no importando si mueren ellos en batalla, lo están defendiendo porque es de ellos, ya lo decía Luis, la tierra prometida, de cual el Señor se los dio y ellos tomaron territorio. Ahora bien, eso es bíblicamente. Si lo vemos a nivel nación o a nivel mundial, porque también esa tierra de Medio Oriente es bendita. Correcto. O sea, tiene algo que ningún otro país tiene, que ninguna otra región tiene. Y esa parte es el llamado oro negro, el petróleo, ¿verdad? Y esa parte de Medio Oriente, todos los países a nivel mundial quieren un pedacito ahí. Sí, ¿verdad? todos. Quieren comprar, ¿verdad? Quieren esa parte ahí sí o sí, a capa y espada también. Y por eso es que, mire, le voy a dar un spoiler, dijo Raúl, va. Más adelante usted se va a dar cuenta que todas las naciones se van a ir en contra de Israel. Políticamente hablando, geográficamente hablando, económicamente hablando y en todo el sentido de la palabra, se van a voltear en contra de Israel. ¿Por qué? Porque algunos lo van a querer posicionar o tomar territorio de Israel por esas áreas ricas, ¿verdad? De petróleo. Háblese de Rusia, China, Estados Unidos, que ahorita es aliado, ¿verdad? Eso es ahorita es aliado, ¿verdad? Estados Unidos es aliado de Israel ahorita. Sí. Pero se va a llevar un tiempo donde todos los países, especialmente todos los árabes y sus aliados, se van a ir en contra de Israel. Correcto. En guerra, ¿va? Sí. Entonces, ahora, eso es lo que bíblicamente hablamos de dos partes. Ahora bien, ¿por qué? Aquí es donde ya entramos un poquito más a lo más céntrico y a lo actualizado. Estamos viviendo en un tiempo, y yo les compartía también esa parte, ¿verdad? Que hablaba con una persona y esta persona me decía, usted, Guillermo, ¿cómo ve ahorita lo que Israel está viviendo, a esta guerra, lo que está pasando el día de hoy? Y él me decía, ¿cómo lo ve usted? Y yo le decía, pues con gozo, con regocijo y con un gran privilegio, porque antes se escuchaban que nuestros papás, nuestros abuelos, tatarabuelos que eran cristianos, decían, algún día van a escuchar esto, algún día van a oír eso de Israel, pero ahora no es que lo estemos escuchando, ya lo estamos viendo. Así es. Y lo estamos viviendo. Y eso es privilegiado para nosotros. A algunos Demasiado. les da miedo, ¿verdad? Pero Sí. eso es privilegio porque esta es la generación que está viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo Así que... es. No, y es interesante porque como cristianos, como decían ustedes, debemos de estar felices y contentos que esto ya se está terminando. La cuenta regresiva empezó, bueno, desde hace muchos años, pero ya se está en su punto máximo, ¿verdad? Ya la noche está por terminar, ¿verdad? Y se está volviendo más oscura, ¿verdad? Dicen que cuando ya está a punto de amanecer, la noche es más oscura y estamos en ese en ese segundo, ¿verdad? Donde estamos, y esto se va a poner un poquito más oscuro en estos próximos años. Y desde el año 2020 creo que el mundo cambió, desde la pandemia. Y se vinieron muchas cosas desde la pandemia, pasamos encerrados y volvimos y estamos ahorita intentando otra vez resurgir, pero vemos que todo lo que la Biblia ha dicho se está cumpliendo. Algo que Ellison decía, y esta es como la palabra que se toma cuando se dice, pero ¿por qué con Israel y no con Palestina? Porque Dios así lo dijo. Y se lo dijo a Jacob, haré de ti una gran nación y te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, te maldeciré. Vean qué palabra, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde se amarra, ¿verdad? La palabra, donde entonces aquí, ¿por quién vamos? ¿Por Palestina o por Israel? O sea, obviamente directamente por Israel, porque Dios así porque vamos a recibir esa bendición. Pero vemos que somos la generación que está
viviendo estos tiempos finales estamos viviendo, llamémoslo así, este minuto último, ¿verdad? Y aunque muchos tal vez están allá ahorita, ¿verdad? Dicen, no creo que eso sea así, todavía me voy a casar como Luis, todavía pensaste casarte, ¿verdad? Todavía tiene esperanza. Todavía tiene esperanza Luis y todo. Y está bien, tengan esperanza y vívanlo, ¿verdad? Y vivan todos los días como que si mañana hay otro día, ¿verdad? Pero estos tiempos y a la luz de la Biblia y hoy a la luz de TikTok, a la luz de las noticias, a la luz de todo, se están viviendo los últimos tiempos. ¿Qué puedes decir a eso, Luis? Con respecto a eso, pues es cierto, como cristianos en este momento nos tenemos que sentir dichosos, porque estamos vivos para poder presenciar lo que está pasando y porque esto es, como digamos, una pequeña pausa en el cronómetro, como dijeron, una cuenta regresiva. Es una pequeña pausa en el cronómetro para lo que va a suceder más adelante, por ejemplo la venida de Cristo. Y Israel tan solo está marcando, como digamos, un tope para poder dejar que sigan pasando el tiempo ya para la venida de Cristo. Y cuando termine de pasar esto es donde nos tenemos que sentir dichosos también, porque vamos a ser arrebatados y esto está marcando poco a poco la llegada del arrebatamiento. Y entonces todo esto lo entiendo yo, nos pone en la posición de estar alertas como hijos de Dios. O sea, ahorita como todo creyente, creo que pasa alguna situación en el mundo y uno ya dice, esto está escrito, ¿va? Esto es de parte de Dios y esto se tiene que cumplir. Pero hay algunos que no, voy a ese punto, ¿va? Algunos que como que no les cala, no comprenden, exacto, no comprenden el tiempo. Y me decía también, yo en la agencia me preguntan un montón de cosas, a veces contesto, a veces no, porque a veces no sé. Y me dice, pero ¿por qué pasan todas estas cosas? Me dicen así, va. Y les digo yo, y les empiezo a contar, o sea, de cómo las profecías, o sea, están escritas y cómo antes pues no se oía tanto, es que ese es el punto, ¿va? Que antes no se oía tanto, o sea, se oía tal vez una cosita cada cierto tiempo, pero ahorita, como decía Raúl, este es el último tiempo ya, o sea, todo ya como que se está complementando para lo que decía Luis, para la venida de Cristo y para que nosotros pues nos vayamos. Ya nos vayamos con el Señor. Y qué interesante esta parte, porque aquí es donde caemos ya lo actual. Sabemos que Israel, de una u otra manera, pues tras cámaras, Raúl comentaba al respecto también, 2020, pues ellos firman un acuerdo de paz, ¿verdad?, contra los Emiratos Árabes Unidos, que son de varias ciudades árabes, ¿verdad? Así es. Dentro de ellos las más ricas, ¿verdad?, las más poderosas, como Dubái, ahorita donde miramos, es la ciudad más rica y más cara del mundo. Y pues ellos también eran enemigos de Israel, y que en el 2020, en plena pandemia, ellos hacen un acuerdo de paz que yo creo que no prevaleció al 100% esos acuerdos, y que lo más sonado actualmente es que están queriendo hacer un tratado también de paz con lo que es Arabia Saudita. ¿Qué fue lo que se firmó hace un mes? En la ONU, ¿verdad? En la ONU. Exactamente, el primer ministro de Israel, ¿cómo se llama? Joseph Santos. Ah, no, no sé. Saludos, Joseph, está detrás de cámaras. Pues total de que el ministro hace una declaración en la Organización de Naciones Unidas, donde en el año 1948, un 14 de mayo, pues también sale a luz Israel como nación. Y ahí es donde... Y lo aprueba la ONU. Y lo aprobó la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Entonces, ahí es donde él viene y hace una declaración que iba a firmar ese acuerdo de paz con Arabia Saudita. Ahora yo me pongo a pensar esto, para que vamos a contextualizar esto contemporáneamente en nuestros tiempos. Ahora, lo que estamos viendo ahorita. Les hago una pregunta. Ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué, si estamos hablando de las economías mundiales y si ustedes se dan cuenta, lo decía Ellison, en años anteriores no se oía como que los árabes, ¿se dan cuenta ustedes de que ahora en el mundo de fútbol es el primer, ahorita se posicionó en el año 2023 en el fútbol? Yo que medio sigo ahí las páginas de fútbol, hemos visto que la mayor cantidad de jugadores más conocidos, ¿por qué liga optó? Por Arabia. Por la Liga Árabe. ¿Por qué creen ustedes eso? Porque ahí está el dinero.
número uno, ahí está el dinero. Y número dos, eso también catapultó a que en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales, ahora se hable de Arabia, Sí. de los países árabes. Entonces, ahí se fue Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar, ahí habían ya otros allí, ¿verdad? Algo que nunca, como bueno, nosotros que nos gusta el fútbol, algo que nunca pensamos. Exacto. ¿Qué te digo? Hace 3 años, ¿quién conocía a Arabia? O sea, imagínate que hasta hicieron que Qatar, o sea, que ahí se hiciera fuera el mundial de correcto. Qatar. Y algo que me sorprendió antes del mundial, que fue en Qatar, que decía el jeque, ¿verdad? Porque ahí son Ajá, sí, jeques, sí, ¿verdad? Son como los reyes, como vamos. los reyes que manejan estas grandes ciudades, pequeñas en realidad, pero grandes en potencia financiera. Claro. Decían ellos que ellos querían ser la próxima Europa. Exacto. Cuando escuché eso dije, y si te das cuenta, Europa, hablando financieramente, porque ahí hay otro gran misterio que pues nos llevaría otra noche, pero Europa está perdiendo financieramente, se va a tener que debilitar, Sí. ¿verdad? Las naciones europeas. Y como decías, todos quieren ir a Qatar, todos quieren ir a Arabia, Sí. todos. Y no sé por qué Messi no se fue para allá. Estuvo creo que a punto, Sí, ¿verdad? sí, correcto. Y no se fue, no sé por qué, pero es esa parte que decías, ellos se quieren posicionar, Correcto. no como una potencia mundial, porque ya lo son. Lo único que no tenían No el tiene- nombre. Exacto, como que no eran muy No eran sonados. Muy conocidos, sonados, exacto. Exacto, como que no conocía. Así Pero como que- hoy, por ejemplo, no sé si ustedes se ven tanto TikTok, ¿verdad? Pero yo sigo, como decía Ellison, estas páginas donde te aparecen las noticias estas, ¿verdad? Ajá. Ellos, por ejemplo, hablemos de Marruecos, ¿verdad? Ahí está el príncipe marroquí, que es un muchachito, ¿verdad? Que no sé si han visto un video que se volvió famoso, que todo le besan la mano y todo lo demás. Dice que este es el príncipe, el segundo príncipe más adinerado del planeta Tierra. O sea, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, en ningún otro continente está el príncipe más rico del planeta. Hablemos de eso. Ellos quieren formar, incluso tienen una liga árabe, ¿verdad? Donde están todos los países árabes unidos, ¿verdad? Y ahí están menos Israel, porque no lo quieren ahí. De plano es Algunos sí lo quieren. de la Por ejemplo, discordia. ya lo decías, en el 2020, Emiratos Árabes, junto con Marruecos y Sudán, firman este acuerdo, donde ellos dicen, bueno, vamos a intentar meter a Israel, pero a los que no estuvieron de acuerdo fueron los palestinos, fue Irak, Exacto. fue Arabia, no estuvo de acuerdo, y la cual ahora la sorpresa es Que que Arabia anuncia quiere, que ¿no? Arabia quiere ser amigo de Israel. Y esto me lleva a la palabra donde dice que se firmará un acuerdo de paz. Y por eso es que encendió las alarmas en todo el planeta. Es decir, o sea que están ya buscando un acuerdo de paz. Están ya buscando de que Israel entre a esa liga, ¿verdad? Y que esté allí. Pero vimos que al que no le gustó fue a Hamas, que son los... ¿quién es Hamas? Hamas es un grupo islámico, ¿verdad? Quienes... son originarios palestinos. Estos son como la élite de Palestina que están en Gaza. Desde el 2007 están ahí. ¿Y de dónde vino este ataque actualmente? Desde ahí, nomás se enteran, ok, ya queremos a Israel meterlo acá. Ya va el bombardeo. Vayamos contra Israel. Sí. Y incluso amenazaron que iban a ir contra aquellos que fueran amigos de Israel. Entonces, como decía el pastor Guillermo, ¿cómo podemos plantear todo lo que estamos viviendo a la luz de la palabra? Es que eso se tiene que Sí. cumplir, Correcto. ¿verdad? Todo se tiene que cumplir y se está cumpliendo y está pasando frente a nuestras narices. Eso es lo más interesante que yo cada vez que veo y le digo a mi esposa, mira esto, mira esto, lo otro. Y como decía el pastor Guillermo, habían algunos predicadores antes, esto va a pasar. Esto va a venir, ¿verdad? Y uno decía, todo esto ya está lejos. No, ya vemos que se está... Ya está. Y esta guerra que se está viviendo, para mí, en lo personal, si me preguntas por qué se está viviendo, es porque se tiene que dar porque para que haya paz, antes tiene que haber guerra. Exacto. Sencillo, ¿verdad? Para que haya paz tiene que haber guerra. Se está gestando una de las presentaciones más grandes que la Biblia ha anunciado, que es la aparición del anticristo. Correcto. Sí, que de una u otra manera, ahí es donde es como aquel dicho, ¿va? A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿va?
sea, para que haya alguien que represente paz, ya lo decías, antes de la paz tiene que haber guerra. Correcto. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Ya lo hablabas al respecto de ello, que los países árabes se tienen que posicionar en un lugar donde ya está Israel, porque Israel ya está posicionado. Como una Israel- nación santa, como una Exacto. nación poderosa. Como la nación luz a las naciones, etcétera, y que inclusive es la niña a los ojos de Dios. Porque que- imagínate, ellos, todas estas potencias que ya mencionamos, Arabia, Emiratos, Marruecos, Irán, Irak, todo, lo han atacado a Israel. desde tiempos anteriores. Desde la guerra de los 6 días, ¿verdad? Correcto. Hablábamos antes de cámara y no lo pudieron destruir. Ni lo podrán ¿Y cuántos destruir. años tiene de ser nación? 70 y qué, 2. Sí, que desde el 48. bueno. 73, por ahí, ¿verdad, Huicho? Por ahí va, Huicho. Pues mucho que sos contador, por ahí, contate. ¿verdad? Y Sí. no lo han podido. Correcto. Entonces ya lo decías, ellos están posicionados y yo veía ahorita los videos de los soldados israelíes y ahí es donde uno dice, es que la iglesia es la Israel espiritual. Ay, Dios. No, hombre, mandémoslos ahorita ya a Israel. No creo. No creo que quieran ir. Ni a eso de Ahora los- traigámoslo a la vida espiritual, porque nosotros somos la Israel Sí. espiritual, llamémoslo así. O sea, Correcto. que vivimos una guerra espiritual, pero no, allá Somos los como cuates. Cabo Morales. No, allá los cuates están de verdad. Sí, capacitados al 100. Y al punto que iba es de que a la final Israel sí o sí va a estar siempre librando guerras. Se va a librar guerras hasta que Cristo venga a librarlos, ¿verdad? Como el rey, como el ungido. Que es lo que como esperan a un Mesías. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está relacionando hoy en día esas guerras? Ya lo decía Raúl al respecto de Hamas o Hamas, ¿va? A nuestro español, Hamas. Ajá, con Entonces, H. esa parte, creo de que de una u otra manera Dios permite todo desde el inicio, desde la palabra de la promesa, etcétera, hasta el cumplimiento, hasta lo que dice la Biblia que se iba a levantar la higuera, hasta que la higuera iba a florecer nuevamente. Ese fue el cumplimiento en 1948. Donde, El 14 de mayo. Exactamente, un 14 de mayo donde Israel ya se iba a posicionar como una nación ante todo el mundo. Sí. Y como decía ya nuestro apóstol, ¿verdad? En prédicas anteriores, que el voto a favor lo da Guatemala. Qué ¿Verdad? poderoso. Guatemala da el voto a favor para que Israel se independice. Ya lo decías vos, de esa parte palestina, que Palestina no es una nación. No, Hoy en día Palestina no no, es es reconocida. reconocida. No es reconocida como Creo una que el nación. 40% de todas las naciones lo reconocen, los demás no. Mas Israel es una nación como tal, constituida, con todo el reglamento de la ONU, etcétera, y aceptada por todas las naciones. Sí. La mayoría de naciones reconocen a Israel como la nación santa. Entonces, cualquier ejército que venga en contra de Israel, pobrecito, ¿ah? Sí. Porque sabemos que Dios lo defiende. Aún así usted podrá decir ahorita, ¿y cómo Dios va a defender eso si ni creyeron en Jesús, va? Y esos que ni creen en Jesús y todavía están... Pero Dios está con ellos. Exacto, esa es la soberanía de Dios. Sí. Dios sigue estando con ellos como sigue estando con aquellas personas que no tienen a Jesús en su corazón y quizás nos están viendo. Jesús también los ama, Dios también nos ama. Y así como Dios nos ama aún nosotros siendo pecadores, Dios sigue amando a Israel porque es su tierra santa, su tierra preferida, digamos, tal vez no preferida pues, pero sí la tierra escogida por Dios y la nación escogida por Dios para que fuese el cumplimiento de ese tiempo específico de Dios. Entonces, vimos en las noticias, ya para ir terminando, vimos en las noticias de cómo llamémosle enemigo de Israel, Hamas, viene y cómo se perpetró, cómo se penetró en Israel teniendo una de las formas más poderosas, militarmente hablando, las armas más grandes y más Sofisticadas del mundo. sofisticadas, más inteligentes, el domo manto de de hierro, ¿verdad? El domo de hierro. Entonces, ¿cómo Se Hamas filtraron. se pudo infiltrar en ese lugar? Y yo estaba viendo unos videos ahí interesantes, porque dice que ya lo decías vos, estaban celebrando la fiesta de Yom Kippur, que esta fiesta tenía su culmine o la culminación de ese día, donde todos tenían que hacer un ayuno y todos tenían que descansar. Era Ese el día, ¿no? el día de descanso, Nadie ¿verdad? trabaja. Nadie trabajaba, todos en su casa, etcétera. Y cómo es de que ellos comienzan y se perpetraron en Israel. Fiesta. Y dice que ellos vienen y comienzan a caer de paracaídas, y yo veo esas paracaídas cayendo. Interesante acá,
porque los que no creyeron en esta fiesta, que son aquellos que no les gusta nada de lo de Dios y algo así, ¿va? Se fueron a hacer una su fiesta. Al desierto. Al desierto. Tenían un como Buda, ¿va? Ahí Y estaban. exacto, un ídolo. Un ídolo, Y eso sí. nos lleva también a bíblicamente cómo, imagínate, antiguamente en el pueblo de Israel se celebró la Pascua Ujú. y ellos tenían que estar en su casa, encerrados, todos los israelitas y encerrados. Pero cuando salieron de ese lugar, aquellos, y cuando llegaron al desierto, y Moisés subió al monte a traer la ley del Señor, ellos ¿cómo estaban? En fiesta. Emborrachándose tal vez, ¿verdad? Sí. ¿Y a quién tenían ahí? A Baal, un dios ahí, becerro. un becerro de oro. Entonces, y eso yo estaba viendo un video y específicamente eso estaba Sí. como que dando a conocer. Estaba un pueblo enfiestado, emborrachado, jóvenes la mayoría, y un Buda, ¿va? Sí. Un ídolo allí. Entonces, imagínense Y cómo algunos es. de esos jóvenes aún están secuestrados porque Exacto. se los llevaron algunos, más de 150 según las noticias, ¿verdad? Correcto, y más de 260 y algo Ahí murieron. fallecidos. Imagínense ustedes de cómo es esta parte de que, de por qué los enemigos de Israel se perpetraron, que hasta el día de hoy, comenzó ¿qué? El 4. El 7. El 7 de octubre comienza la guerra, hasta el día de hoy, más de 3,000 muertos. No sé cuántos, sí, 3,000 Sí, ya muertos, van creo. un poco Más de 3,000 muertos, y pues obviamente Israel tiene que defenderse, ¿verdad? Y ahora usted dirá, ¿por qué están hablando de eso? Vuelvo a repetir, porque todo eso se tiene que cumplir. Pero para nosotros no es que tenga una consecuencia eso, al contrario, para nosotros hay una esperanza, Correcto. que es el acercamiento, ya lo decía Luis, se acerca el arrebatamiento. Y eso nos tiene que poner a nosotros en que estamos en una cuenta regresiva, pero no porque vamos a morir o algo, no, sino que es porque el Señor quiere que nos preparemos. Y es Así por eso es. que estamos hablando de este tema Sí. el día de hoy, porque Dios quiere que nos preparemos como iglesia. Guatemala no tiene nada que ver ahorita con Israel. Tal vez hay acuerdos de paz, etcétera, etcétera, o tratados de libre comercio, pero espiritualmente la iglesia es la que está interesada ahora en qué es lo que pasa en Israel. Israel ahorita está en una oscuridad total. Sí. No creen en el Señor. O sea, Jesús vino y ahí dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Ellos esperan a un Mesías, y nosotros que ya tenemos a nuestro Mesías, a Jesús y a nuestro Salvador en nuestro corazón, no nos debe alertar qué tanto pasa allá, sino que Él nos tiene que hacer como una parte de alerta, ya lo decía Ellison, que nos pongamos alertas a lo que está pasando en Israel. No para, obviamente para orar por ellos sí, pero no tanto para decir, ay, pobrecito Israel va. No, ellos tienen que pasar en lo que tienen que pasar. Nosotros pelear como su guerra. iglesia, exacto, nosotros como iglesia debemos ahorita preparar nuestras lámparas, y no que no nos agarre como aquellas vírgenes 5, dormidas, ¿verdad? sí. Sino que al contrario nos encuentre velando el Señor. Y esto es una palabra de esperanza para tu vida, porque el día ya se acerca. Así ¿verdad? es. El día se acerca. Y es interesante cómo nosotros como iglesia somos lo que retenemos aún que todo todo lo planificado que ellos ya tienen, porque esto va a pasar, y la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, porque ellos ahorita están buscando la paz, ¿sí? Y lo van a lograr. Y ahorita, como decía yo antes, están gestando esos pequeños segmentos, ¿verdad? Afirmemos vos y yo, ¿verdad? Vos también unite, ¿verdad? Y luego viene una bomba, no, mejor desunámonos un poquito, pero ya hablamos, ¿verdad? Pero eso al final se va a llevar a cabo, porque Israel va a construir un templo donde actualmente Palestina tiene su otra guerra que se va, pero yo más creo que ya no va a haber tanta la guerra, fíjate, sino que yo siento que ahí ya van a estar de acuerdo. Entonces van a decir, va a construirlo, porque eso pasó en el 2020, cuando Emiratos Árabes y Marruecos se unieron y todos los demás construyeron una como capilla de David, que le dicen, ¿verdad? Con varias religiones, tienen una iglesia, llamémosla así, cristiana, una judaica, otra islámica y todo, ¿verdad? Y ahí tienen adentro, ¿verdad? Entonces dije yo, esto es como el inicio, ¿verdad? De que luego igual va a ser con los palestinos. A construir tu templo ahí, no hay problema, ¿verdad? Pero eso se va a cumplir. Pero ¿quién retiene eso actualmente?
la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Porque si nosotros seguimos acá, todavía no puede aparecer el anticristo. Todavía no. Ahorita tal vez está tras bambalinas, ¿verdad? Yo siento que ya está, ¿verdad? Todavía Y lo están engordando. lo están engordando, ¿verdad? O tal vez ya apareció y no nos hemos dado cuenta, pero no puede fungir, ¿verdad? Su poder hasta que la iglesia sea llevada con el Señor Jesucristo al Mesías que ellos no quisieron conocer. Y como dijeron, esto para la iglesia tiene que ser como esa alerta que nos dice, mira, despertate, que ya está cerca. Y hasta la misma Biblia lo dice, ahí en Mateo 24, 32 a 34, que dice que habla de la higuera, que nos habla de que cuando las ramas estén tiernas, es que ya viene el verano. Y así mismo cuando vengan estas cosas, el mismo Jesús lo decía, es cuando ya está cerca las puertas. Es decir, que lo que ya está cerca. Y lo que Dios está haciendo en este momento, lo que pienso es que nos está agarrando y diciendo, mira, despertate, no estés dormido. Algo que dice ese texto antes es, y no pasará esta generación, ¿verdad? Ajá, así dice. Y una generación, según los teólogos, dura de 70 a 80 años. Y ya estamos en el 73, desde que esa palabra se cumplió. 7 años por ahí, ¿verdad? Hagan cuentas, muchachos. ¿Cuánto creen que más va a durar la generación? Yo digo que cuando yo me case va a empezar ya. Pues eso es lo que, bueno, eso es para alertar. Y sí. es algo interesante que como iglesia tal vez lo pasamos por alto, pero es algo que tenemos que tener claro y lo que Jesús y el mismo Dios está haciendo. Nos está diciendo, mira, estate atento, que cuando menos lo pensás, ya lo voy a ver. Y es que Jesús es tan genial de que hasta nos dejó como decía, ese cronómetro, ¿verdad? Miren, cuando ya se den cuenta de esto, miren mucho, estén atentos, ¿verdad? Empiecen a hacerlo. Van a venir rumores de guerra, ¿verdad? Van a venir guerras. Y eso ya lo hemos vivido desde hace tiempo atrás, ¿verdad? Unos 40, 30 años de rumores, terremotos, veremos destrucción en todos los lugares, pestes, la luna, miren qué genial, todo eso lo hemos estado viviendo y se está cumpliendo, otros ya se cumplió, pero hay otras y yo siento, para mí el último que queda para que todo se cumpla, es que Cristo venga por nosotros, ¿verdad? Y ahí nos vamos con el Señor, ¿verdad? Y esos temas son muy interesantes, créame, y a profundidad nos llevamos más tiempo, ¿verdad? Sí. Pero es para que usted se quede y analice y piense lo que actualmente se está haciendo, ¿verdad? Y como le decía Ellison, que ya no lo haga de menos, sino que lo piense y diga, no, esto es poderoso. Exacto. Esto es lo que Dios ha hablado, en este libro está, la palabra de Dios lo dice claro, ¿verdad? Y todo lo que hoy estamos viviendo, sin duda alguna, son los cumplimientos de Exactamente, Dios. Y esto no solo es como un llamado para la iglesia, sino que es un llamado para las personas que tal vez no han aceptado a Jesús en su corazón y a raíz de todas estas señales y que están pasando, pues hagan volver su corazón a Dios y que puedan arrepentirse y sobre todo pues podamos juntos, así como decían, ser arrebatados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces este es una alerta y también es un llamado para todos aquellos que no han aceptado a Jesús y que no han creído en el Evangelio, pues que puedan creerlo, que el tiempo está cerca, la venida de Cristo está cerca y pues qué bonito sería que las personas que tal vez nos están viendo en esta noche y que tal vez no conocen de Dios o no han aceptado a Jesús, pues a raíz de todo esto que tal vez no lo profundizamos tanto, que nos faltó un montón, pero que esto sea como que el inicio de que ustedes puedan comprender lo que Dios está haciendo, no solo para la iglesia, sino que para el mundo entero. Amén. Amén. Sí, que sin duda alguna, pues Dios nos está llamando de verdad y yo en lo personal, pues voy a seguir estudiando este tema porque en 8 vamos a volver a tocarlo ya más profundo. Amén. Escatología al 100%, ¿qué viene de aquí en adelante? Ya lo decía Raúl, lo que detiene a todo el movimiento anticristiano, ¿verdad? Antidios, es la permanencia de la iglesia. Entonces recordémonos que nosotros como iglesia, pues hay tres ¿cómo se llama esto? 3 moveres o 3 creencias del rapto, ¿va? Unos creen que la iglesia pasará la tribulación, otros creen que en medio de la tribulación
la iglesia será arrebatada y otros creen que antes de la tribulación va a ser arrebatada la iglesia. No le voy a resolver su duda, así va, bien, le voy a resolver su duda en lo personal. Por eso el Señor nos ha apartado, ¿verdad? El Señor y su palabra dice que el Señor nos va a salvar de la ira venidera de Dios. Si Dios está, imagínense, muchos dicen, es que ya Dios está, ya estamos en la tribulación, dicen mucho, ¿verdad? De verdad, eso es lo que han rumorado sectas, doctrinas ahí, dice, ya estamos en la gran tribulación. Ay Dios, digo yo, si esto para ellos es la gran tribulación, ¿cómo será de verdad la verdadera ira de Dios? Y de eso Dios nos está librando como iglesia. Entonces, en lo personal, nosotros somos pretribulacionistas, ¿va? Que nos vamos, el rapto es antes de la tribulación, no es en medio ni después de la tribulación, es antes. La iglesia del Señor será arrebatada antes del inicio de la gran tribulación. Así es. Entonces todo lo que estamos viendo el día de hoy en la nación de Israel es un reloj de Dios, es el reloj que nos está marcando los segundos que nos quedan acá en la tierra. Ya lo decían los hermanos, los muchachos, que el Señor nos está dando esa oportunidad. Número uno, para que nos afirmemos en Dios. Número dos, para que podamos estar anuentes de ese zarpazo, de ese arrebatamiento, porque nosotros como iglesia, recordémonos que está el rapto, la tribulación, que son 3 años y medio, la gran tribulación, que son otros 3 años y medio, después la venida, la segunda venida de Jesús, que ahí vamos a venir con Él, ¿va? Ahí vamos a venir en las nubes para poder establecer ese reino milenial, y después se va a llevar la guerra cúspide de todo, ¿verdad? Esa gran guerra del Armagedón. Entonces, en fin de que Israel automáticamente hasta la segunda venida de Cristo, él va a conocer, o sea, Israel va a conocer quién nos defendía, ¿verdad? Israel va a conocer a aquel que vino hace más de 2000 años y ellos lo desecharon. Pero en ese tiempo la tribulación no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel, porque es un trato especial de Dios para con Israel. Entonces, lo que se está viviendo hoy en Israel solo es la antesala de todo lo que se nos viene, y es de preparar nuestra vida. Si usted se durmió en su lámpara y su lámpara no tiene aceite, pues el día de hoy comienza a echarle gas, ¿verdad? Con esto que también ya hubo paro, ¿eh? Que no hay gasolina. No hay gasolina. Con esto que no hay gasolina. Hágalo como lo hizo con su moto y su carro, vaya a fulearlo, ¿eh? Antes que se acabe la gasolina, decía uno, ¿eh? Entonces, así hagamos espiritualmente. Antes que Jesucristo venga, vayamos nosotros, velemos de verdad, estemos alertas, que nuestra lámpara tenga ese aceite, porque rato menos nos vamos con el Señor. Amén. ¿Estás preparado? Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta. No es tanto de que te estamos metiendo miedo, al contrario, es que tengamos la esperanza viva, que aquel que dijo te voy a ir a traer, estamos esperándolo, porque es nuestro amado que va a venir por nosotros, por su iglesia, y debemos de estar ya preparados como su iglesia. Gloria a Dios, amén. Amén. ¿Algo que quieran agregar ya para palabras finales, jóvenes? Pues ya lo que tenía que decir ya lo dije. Hoy sí ando menos chiviado. No, pero es bonito, es muy bonito, y es muy importante el que tanto nosotros que estamos acá como usted allá en su casa y que nos está viendo, pues se sepa de estos temas. A veces a uno nos es más difícil entender muchas cosas, pero creo que con que estemos alertas y al pendiente de todo lo que está sucediendo, pues es más que suficiente para comprender, como decía Pastor Guillermo, que la venida de Cristo está cerca y que nosotros tenemos que estar preparados, estemos dispuestos y alertas a lo que el Señor va a hacer. Entonces, de mi parte, únicamente, yo sé que usted ahí donde está, pues ha escuchado esto y tal vez ya conocía, usted ya tenía conocimiento de esto, algunos no, pero es algo que el Señor ponía en el corazón de Pastor Guillermo juntamente con nosotros, y creo que eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos transmitir eso para que toda la iglesia en general y todos los amigos y las personas que pues nosotros conozcamos, pues estén alertas y puedan conocer el tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros, y ahí le damos el tiempo a nuestros hermanos invitados. Pues ya para terminar, lo que voy a agregar es que es cierto, hoy en día debemos orar por Israel. Oremos por la paz de Israel, pero además de eso, afirmémonos más en Cristo, porque como dijimos, esto es ya lo que está marcando ya la venida de Cristo y el arrebatamiento. A nosotros como iglesia tenemos que afirmarnos más y preparar esa, como dijeron,
de ese aceite para estar listos para cuando Cristo venga, para cuando Él nos arrebate. Y nosotros también orar por esas personas que no conocen de Cristo, porque yo creo que la mayoría de nosotros queremos que los que no conocen de Cristo también se puedan ir a la eternidad con Él, puedan ser arrebatados juntamente con nosotros como iglesia, pero debemos orar por ellos y debemos estar listos, digamos como los soldados, porque yo tomo este ejemplo. Los soldados para una guerra, si los bombardean, ellos ya están preparados para cuando les digan, mira, levántate, vamos, ya están preparados. Y así es como tenemos que estar como iglesia, pero también orando por esas personas que aún no conocen de Cristo, y así ellos puedan entender y estar también preparados y puedan ser salvos junto con nosotros como iglesia. Y eso sería lo que tengo que agregar, y gracias por escuchar este tema y sigan indagando este tema. Y pues este es un tema interesante, y así como nosotros nos disfrutamos hablar este tema, sé que ustedes también ahí disfrutaron escuchar este tema. Así es. Yo siempre lo he dicho cada vez que hablo de estos temas, ¿verdad? Pues me gusta mucho analizarlos, estudiarlos e indagarlos, como decía Luis, y todo ello. Y he escuchado a muchos teólogos, ya lo decía Pastor Guillermo, de que creen en esto y en esto, y otros que no, ¿verdad? Y también hablando con nuestro apóstol, ¿verdad? De estos temas, hablamos mucho de estos temas, créanme. y es esa parte donde uno dice, ¿cuánto queda para esto? ¿Cuánto tiempo de verdad tenemos en esta tierra como hijos de Dios? ¿Cuánto tiempo? Y si ustedes me lo preguntan a mí, yo les respondería, ya no queda mucho tiempo. Sí, ya no queda mucho tiempo. Ya todo se está cumpliendo a cabalidad, ya no hay a medias, hoy es todo, está llevándose y va más apresurado, todo es acelerado. ¿Sí? Todo. Y usted se va a ir dando cuenta hasta en nuestro país, hasta en nuestro municipio, en todo. Usted se va a dar cuenta cómo todo se va a ir acelerando. Y el tiempo se está agotando para aquellos que aún no han venido al Señor. Es tiempo de que afirmemos nuestras vidas en el Señor. Y a los que estamos acá, es tiempo, como decía Luis, de despertar a esos soldados, ¿verdad? Porque ya no nos queda mucho tiempo. Créanme, ya no nos queda mucho tiempo, y el poco tiempo que nos queda, como dice la Biblia, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga, lo encuentre trabajando en su obra. Entonces es tiempo de trabajar en el Señor y también de seguir indagando en estos temas que sin duda alguna nos ayudarán a esperar a nuestro amado. Amén, que Dios le bendiga. Amén, muchas gracias de verdad Luis, Raúl, por acompañarnos, Ellison, de verdad por estar acá, de verdad para nosotros en lo personal. Yo le decía a los muchachos pues de qué hablamos el otro día, y me fui con eso hace 8, y durante la semana pues Dios ponía esta parte en mi corazón, y que creo que de una u otra manera pues nosotros lo hemos visto, y tal vez solo pasamos los reels ahí, los videitos, pero muchos les ponemos atención, y saben que ahora la verdad, la tecnología pues nos está ayudando mucho a nosotros también, ¿verdad? Como creyentes, a estar al tanto de lo que pasa a nivel mundial. No solo hablamos de Israel hay que ponerle el ojo encima, ¿verdad? Hay que estar al tanto de lo que está pasando allí, porque ese es el reloj de Dios, ese es lo que está marcando el tic-tac allá en el cielo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor está haciendo con Israel acá en la tierra, y que nosotros como cristianos pues estemos atentos de lo que pase. Ya lo decía Luis, oremos por Israel, bendigámoslo, porque en su paz nosotros también vamos a tener paz, en su bendición nosotros también vamos a tener esa bendición. Pero aparte de eso, pues sigamos poniendo atención a lo que está pasando, todo lo que es Medio Oriente, lo que es Israel, lo que son toda esa parte de Europa, también todo lo que conlleva la profecía bíblica, Roma. Imagínense ustedes, si hablamos de todo eso, pues pasamos otra medianoche acá. Pero de hoy en 8, no se lo pierda, seguiremos hablando de este tema, donde sé que el Señor nos va a guiar para que podamos hablar con ustedes de estos temas que son de suma importancia. No que son necesarios, son de importancia, de verdad. Como iglesia debemos de indagar este tema de las profecías bíblicas. Y si usted no cree en profecía, pues le quiero decir que está erróneo. Crea en la profecía más auténtica, la que tenemos acá en la palabra del Señor. Aquí está escrito todo. No lo que pasa en el mundo, aquí ya está dicho, ¿verdad? Interesante, ¿va?
porque lo que está pasando en Israel ya está aquí escrito. Eso es lo que está pasando, es el cumplimiento de la profecía de Dios. Entonces, estudie su Biblia, estudie estos temas y nos miramos el próximo jueves, si Dios nos lo permite, en seguimiento de este tema muy interesante. Así que muchas gracias ahí a los que nos están viendo, gracias ahí a Chilerito Mirón, a Jefferson Sánchez, dice, ese es mi líder, y dice Buchis de Juan Luis, eso. También hay a Martínez Isaías, dice, disculpa, ¿cuál era la cita bíblica? Creo que estabas hablando, Raúl, de Génesis capítulo 16, versículo 12, donde habla de cómo a Ismael se le dio también nación, ¿verdad? O a un pueblo. También saludamos ahí a Darlene Saraí, dice, saludos Luis Asturias, distrito número 2. Carlos Antonio Landaverde, pastor allá de El Salvador, dice, bendiciones hermanos. Martínez Isaías, dice, los enemigos de Jehová, estábamos hablando de todos los árabes, ¿verdad? Saludos allá a Heidi, saludos a, ¿quién más aquí? A Sofía Lemus, a Yulisa, Jennifer García, Michelle Vázquez, ahí a Chilerito Mirón, ya dije, ¿verdad? A hermana Elda Pérez, que aquí está esperándonos con la refacción. Eso. A Neto Uz, a Neto Uz, creo que ahí aparecía también Pastor David, si no estoy mal también Saray Santos. ¿Quién más les aparece ahí? Vamos a ver, no me aparecen más. Pero gracias ahí a los que están conectados, de verdad los bendecimos. Sé que es un tema grande y extenso y de repente no somos tan expertos en ese tema, pero poco a poco vamos ahí estudiando la palabra del Señor. Muchas gracias por acompañarnos a estas horas de la noche. Que sea Dios quien nos bendiga y que sigamos orando por la paz de Israel, pero también por nuestra Guatemala, que está pasando por un momento muy difícil. Y vuelvo a repetir, a río revuelto, ganancia de pescadores. Así que oremos por Guatemala, porque sé que el Señor tiene planes de bien para este país, para nuestro municipio, y sé que el Señor traerá un gran avivamiento antes que nos vayamos de esta tierra. Esa es nuestra promesa, ¿verdad? Así es. Luchar por ese avivamiento, pedirle a Dios que nos use a nosotros como iglesia para que ese avivamiento se dé fuertemente en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, y que Dios nos use en milagros, en dones, en señales y prodigios, ¿verdad? Porque eso es lo que la iglesia debe de hacer acá en esta tierra. Así que para nosotros fue una bendición que usted esté con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos a este episodio número 9 del podcast El After. Y como siempre decimos, no solo jugamos, también transformamos. Que Dios les bendiga y bendiciones en esta noche. Les bendiga. El After.